y a Ramín, van a hacer una presentación contenido líquido para redacciones fluidas, soluciones para el periodismo con IA. La clave es que si no escuchan esta charla no hay almuerzo, ¿no? Y va a estar a cargo de Belén Jodar y David Sancha del equipo de, Iberus Media Lab, que van a hacer una gran presentación. Los escuchamos. ¿Tenés acá? Que si no escuchan no comen. Está bien, me parece bien. Perfecto. Sí. Listo. ¿Listo? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días. Lo de Andrés ha sonado a amenaza, ¿no? El que no vea la presentación no almuerza. Lamentamos mucho ser el obstáculo entre ustedes y el almuerzo. Trataremos de ser media hora justa y luego incluso las preguntas las podemos hacer después. Gracias a la SIP por la invitación. Es un privilegio y un orgullo participar una edición más en SIP Connect. Y gracias también a Andrés por tener la deferencia de recordar que soy el decano de SIP Connect después de... Esta es la 11ª edición, ¿no? Con lo cual he participado en las 10 anteriores. Lo que sí es verdad es que les puedo adelantar algo y es que en ninguna de las otras 10 ediciones he tenido el privilegio de estar también acompañado como hoy, porque nos acompaña nuestra compañera Belén Jodar de Iberus Media Labs. Ella es nuestra directora de operaciones. Yo soy el periodista, ella es la ingeniera, pero a veces eso confunde un poco, así que Belén, bienvenida a SIP Connect. Encantada de participar con ustedes este año en esta edición y sí, nos cambiamos la gorra con bastante facilidad, ya lo verán. Sí que la presentación la hemos titulado Contenido líquido para redacciones fluidas. La idea es que también este evento, 17 de julio es hoy, coincide realmente con un momento muy interesante, y es que recientemente en estas semanas y meses ha habido muchísimos eventos sobre la evolución del sector y la industria de los medios que nos ha permitido recorrer Cracovia, recorrer Nueva York, México, Huesca, Madrid, México de nuevo, recopilando muchas de las cosas que vamos a traer a esta presentación, porque tiene que ver con eventos muy importantes sobre la industria de los medios que nos han dado muchas ideas, ¿no? A principios de mayo coincidíamos, de hecho con Carlos Lauria coincidimos en Cracovia en el evento de Wanifra, una reunión muy orientada en todo lo que tiene que ver con la innovación editorial y la sostenibilidad en los medios y en el periodismo. Después viajamos a Nueva York en el evento de la INMA, más centrada, conocen un poco el mercado también norteamericano, más centrado en la parte de negocio de los medios, y recibimos también todo ese feedback. Y de ahí lo enganchamos en México con una iniciativa de Google News Partnership, con Alianza de Medios, que cerramos un programa más orientado a sostenibilidad de los medios y tuvimos oportunidad de hablar con algunos publishers. En mayo tuvimos la oportunidad de estar también en un evento que se celebra anualmente en Huesca. Es un evento en el que participan los responsables de tecnología de los principales medios de comunicación en España. Solemos ir porque nos encanta ver un poco también y cómo comparten ellos las dificultades y las inquietudes que tienen a la hora de satisfacer las necesidades de sus redacciones. Estuvimos en el EWS Summit en Madrid. No es un evento para medios de comunicación, pero sí es un evento en el que se habló muchísimo de inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores, y volvimos hace apenas unas semanas al México EA Forum, donde pudimos también debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Imagínense, con estos 6 eventos, la cantidad de información que hemos ido recopilando, ¿no? De presentaciones, de audios, notas personales, son muchas horas de información, y lo que hemos hecho es utilizar la IA para destilar y condensar toda esta información. El martes hubo un evento, un taller de Marina Alvarado de Google, que utilizó precisamente esta herramienta que hemos utilizado también nosotros para preparar esta presentación, que es NotebookLM. Los que fueron al evento y al taller ya lo conocen, si no, es muy sencillo. Este es el interfaz, y en la parte izquierda está todo el material que hemos cargado. Insisto, presentaciones, vídeos, posts, información, noticias, nuestras propias notas, con todo el material que hemos recopilado en estos 6 eventos.
En la parte derecha está todo lo que NotebookLM nos genera de manera automática. Pueden ser podcasts, pueden ser resúmenes, pueden ser cronologías. Pero en el centro está lo más importante para nosotros en este ejercicio, que es lo que hemos llamado el laboratorio. Un ámbito de chat en el cual hemos preguntado muchísimo para extraer y destilar toda la información de estos 6 eventos, insisto, muy importantes sobre el estado y la industria de los medios. Con este ejercicio, si tuviéramos que resumir en una única idea todo esto que hemos visto, cuesta un poco, pero lo hemos extraído a partir de preguntar mucho a NotebookLM, y la idea sería esta que ven aquí: From Digital Transformation to Transformation of Digital, que fue una cita de uno de los ponentes en uno de estos acontecimientos. ¿Qué viene a significar? Que en realidad llevamos en la transformación digital o transformándonos digitalmente durante muchos años, y el momento en el que estamos ahora, y es algo de lo que queremos hablar, es que está transformándose lo digital. Ya no se trata tanto de transformarse hacia lo digital, sino ver cómo esa transformación digital está impactando. Esa transformación de lo digital tiene mucho que ver con esta idea, el impacto de la inteligencia artificial en la cadena de valor de los medios, y es que las principales soluciones de inteligencia artificial han estado de una manera u otra en todos estos eventos, ¿no? Y como resumen, como conclusión, esa transformación de lo digital se está llevando en 2 sectores diferentes. Uno tiene que ver con la relación con la audiencia y el otro tiene que ver con la producción de contenido. Si hablamos del primer caso, este punto de relación con la audiencia, de audience engagement, hemos vuelto a destilar las ideas, y la idea principal, la idea fuerza, tiene que ver con esto, ¿no? Traffic and page views are out, audiences and quality reach are in. Y es precisamente una idea que en la charla de ayer de Aldana y Claudio Cabrera por la tarde surgió, cómo muchos medios están pivotando de métricas de cantidad a métricas de calidad. Cada vez más los medios se orientan hacia esa realidad y de alguna forma en su práctica diaria asumen esta necesidad de relación con la audiencia. En todos estos eventos que hemos participado y que les explicábamos anteriormente, sí que hay 2 ejemplos que nos han inspirado mucho, o que el propio NotebookLM nos han dicho que inspiran mucho como resumen de lo que ha sucedido. Este es el primero, es Nicholas Thompson, CEO de The Atlantic, y él explicó en una de estas sesiones que empieza a visualizar un escenario en el cual el tráfico proveniente de terceros, de plataformas, sea 0. Empieza a construir ese escenario. No está en ese escenario, pero lo plantea. Y hace muy poquito, además, el propio The Atlantic publicó un artículo un poco en esa línea, ¿no? Explicando cómo el descenso del tráfico de referral de otras plataformas está impactando en su modelo de negocio. Es un ejemplo, y el segundo ejemplo lo tenemos un poco más cerca. Sí, siguiendo la línea de Nicholas Thompson, Claudio Cabrera hace unos pocos días publicó un post en el que habla ya de fortalecer el producto, de buscar nuevas oportunidades y de diversificarse para poder llegar o alcanzar los diferentes canales de comunicación y así cambiar la relación con nuestra audiencia. ¿Y por qué tenemos que cambiar la relación con nuestra audiencia? Pues por cosas como esta. Hace en algo más de un año, en 2024, aparece EA Overview en Estados Unidos. En octubre del año pasado ya aparece, se activa en países de LATAM, y hace muy poquito, por temas legales, en Europa en marzo del 2025. ¿Qué ocurre con EA Overview? Y es que el usuario, cuando abre la interface de Google y empieza a buscar, encuentra directamente el resultado en la misma interface. Esto está generando 2 fenómenos diferentes. Uno es el zero-click search. El usuario ya encuentra la información en la misma interface y no necesita hacer clic en ningún medio para alcanzar esa información. Y el segundo tiene que ver con el efecto Wallet Garden, es decir, el usuario ya está dentro de esa misma interface, puede seguir navegando y buscando información dentro de ese mismo interface y no necesita moverse de aquí. Veamos esto con datos. Prepárense un poco porque ahora vienen gráficas, va a ser un poco denso. Esta es la primera. Tiene que ver con la evolución del zero-click search y las búsquedas orgánicas, una comparativa. Lo ha servido SimilarWeb hace unas semanas. Como explicaba Belén, el zero-click search son búsquedas que no generan ningún tipo de enlace. Creo que Opi hablaba esta mañana del 70% y es exactamente de esta gráfica donde sale esa información. Lo interesante no es que estemos en el 69% en sitios de noticias que generan zero-click search, sino que hace un año estábamos en el 56%. Es decir, desde que empieza Overviews, ven un poco el fondo en el gráfico, mayo del 2024, y ven la curva azul, está aumentando. Cada vez más el zero-click search se consolida, entre otras razones porque Overviews nos ofrece la información y no el enlace a la fuente del contenido. Pero en la naranja lo que ven es el tráfico orgánico. Se mide en billones de visitas y baja de 2,3 billones a 1,7 billones.
Es una primera gráfica que explica de qué manera el Zero Click Search a nivel general está impactando en el negocio de los medios. Pero este sí es el gráfico general, también hemos hecho el estudio de mirarlo en algunos sectores y en algunos ámbitos de contenido concretos. Exacto. En sectores como, por ejemplo, turismo y viaje, vemos desde la entrada de EI Overview en mayo del 2024, el azul celeste marca un poco esa activación y ven cómo pues, el tráfico en estos sitios ha caído en un 20% aproximadamente de forma interanual, ¿no? En sitios, por ejemplo, como finanzas, el descenso empieza un poquito más tarde, no es tan brusco, pero acaba consolidándose también en descensos de entre el 5 y el 10%. Lo veíamos ayer, lo comentábamos también, cómo estaba afectando el tráfico en sitios, por ejemplo, de recetas, como es en el caso del New York Times, y vemos también esa caída súper drástica desde mayo del 2024, ¿no? Y nos encontramos con eso, con descensos de hasta un 15% de tráfico en este tipo de sitios en Estados Unidos. ¿Cómo está afectando esto a nuestros sitios de noticias? En este caso, la gráfica es un poquito diferente. Ese descenso no se percibe desde la activación de EA Overview, cuenta como con un tráfico más estacional, ligado mucho a la actualidad informativa, y sí que vemos que este último mes hay un descenso importante, podría volver a ser estacional, que es lo que ocurrió en febrero, marzo del año pasado, pero por el nerviosismo que corre estos días en los medios de comunicación es bastante probable que estacional o no, esta bajada se consolide también en junio y en julio. Primer efecto, el Zero Click Search. Segundo efecto, la extensión de los Walled Gardens. Como saben, los Walled Gardens son ámbitos en el cual plataformas o iniciativas o sistemas tratan de perimetrar el comportamiento del usuario para retener su atención y obviamente monetizarlo. Algunos ejemplos son el Walled Garden de Meta, el Walled Garden de Google, y por ejemplo una buena manera de medirlos es con este tipo de gráficos, que lo que hace es que nos especifica cuál es el tamaño en facturación publicitaria de cada uno de estos Walled Gardens. Veo algunos celulares tomando fotos de este gráfico. Había preparado este slide con el gráfico más grande para que pudieran hacer la foto un poco mejor, porque sé que les iba a interesar. En realidad, como ven, ¿no? Esto es proporcional, es decir, la parte de Meta es el que factura más de estos Walled Gardens, ven en la parte verde el de Alphabet y ven en amarillo el Open Internet. Esta es la foto del 2024, pero fíjense si vamos a mirar la evolución de cada uno de estos Walled Gardens en los últimos años. Si se fijan en la parte de Meta, en realidad, cada año aumenta este Walled Garden. Esto es facturación publicitaria, factura más cantidad. Si vamos al de Google, es exactamente igual. Alphabet cada vez factura más cantidad en su Walled Garden. ¿Cuál es el que decrece? Este de aquí se contrae y es Open Internet. El espacio en el cual nosotros nos jugamos la partida, que es la Internet abierta, del enlace, es la que se contrae, es la que cada vez recibe menos facturación publicitaria porque esta facturación evoluciona, se mueve hacia estos elementos de Walled Gardens. Y en este concepto de Walled Garden les queremos mostrar, les aseguro que es la última gráfica, algo también muy interesante que tiene que ver con esta evolución. Este estudio es del Instituto Reuters, recoge datos de una pregunta concreta que lanzan a los usuarios desde el 2013 y es ¿cuál ha sido tu principal fuente de información en la última semana? El gráfico marca, no se ve muy bien en los colores, pero sí que se ven, pues son dos franjas grises que marcan las legislaturas de Trump. Lo visto en las ponencias de ayer parece un dato bastante relevante, pero si nos centramos en el 2025 vemos que por primera vez las redes sociales avanzan a la televisión y a los medios de noticias online como principal fuente de información de los usuarios. Se coloca en un 54% frente a un 50% de televisión y un 48% de medios de comunicación digital. Aparece por primera vez también los podcasts y la radio digital como principal fuente de información con un 15%, el print lo tenemos ahí con el 14% y aparece también por primera vez con un 7% los chatbots de inteligencia artificial como primera fuente de información.
Efectivamente, ese 7% aparece, pues el 7% de los usuarios está utilizando chatbot de forma generalizada para informarse en la última semana, pero además no lo dice el gráfico, pero sí lo dice el texto del estudio. Ese 7% aumenta hasta el 15% entre los menores de 25 años. Esto significa que seguramente estamos ante un nuevo Wallet Garden que comentaba antes David. Al inicio hablábamos de esos dos grandes ejemplos, el del The Athletic y el de Atlantic, se parecen como dos ejemplos que la propia IA de Newsbook LM nos inspiraba. ¿Y de qué manera estos grandes publishers están afrontando esta situación de relación con la audiencia? A partir de todos estos eventos y el estudio de estas realidades, la idea principal es que hay que reforzar la relación directa y honesta con la audiencia con tres ideas fuerza. El primero es potenciar suscripciones y membresías. Surgió en algunas conversaciones de ayer, cada vez más medios ponen foco en esa capacidad de generar comunidad alrededor del contenido para tener ese pequeño Wallet Garden también de acción con los usuarios. La segunda idea es de diversificar las estrategias de captación de audiencias en diferentes canales. Hay un artículo de Nimel Lab sobre la estrategia de The Athletic con Blue Sky, que es muy interesante, cómo la estrategia es diversificar en muchas redes. Y el tercer elemento, si ahora veíamos que los chatbots pueden ser un nuevo Wallet Garden, es muy importante que seamos sensibles a esa fuente de tráfico también. Esto es lo que a veces se habla, ¿no? Del SEO en el que te clican al SEO en el que te citan. Veíamos ayer en el caso del comercio que nos explicaba su acuerdo con Perplexity. En Europa también hay acuerdos con OpenAI. La nación de Costa Rica también ha hecho su acuerdo. Es importante ser sensible al tráfico que pueden venir de este tipo de herramientas, porque de alguna manera también pueden ser fuente de tráfico y ya es, como veíamos, un 7% puede crecer. ¿De acuerdo? ¿Cómo van hasta acá? Más o menos. ¿Tienen mucha hambre? ¿Pueden aguantar un poco más? ¿Sí? Estamos más o menos en la mitad, ¿eh? Ahora ya viene un poco cuesta abajo, ¿no? Vale, pues ya hemos visto cómo ocurre esa transformación de lo digital en la relación con la audiencia. Vamos a hablar ahora de la parte de producción de contenido. Y entonces es tendencia, lo vimos también ayer, hablar de Liquid Content. El primer ejemplo de Liquid Content dentro de todos estos eventos en los que hemos podido participar nos lo da el director de Estrategia Digital e Innovación de la televisión holandesa, Ezra Iman. Él habla de 3 Fs, 3 formatos. Ayer Maca nos hablaba de 3 Ps de periodismo. Iman nos habla pues eso, de 3 Fs. Primer formato, el formato de consumo en tiempo real, es el que tiene que ver con el flow, con los contenidos que se consumen de forma directa, los streamings o los directos digitales. El segundo formato es el file, es un formato muchísimo más estático, puede ser una newsletter, puede ser un podcast, puede ser una noticia que dejamos publicada en nuestro site y los redactores y los usuarios vienen a consumirla cuando realmente lo necesitan o lo requieren. Y el tercer formato es ese formato fluido, ese formato que se adapta muchas veces gracias a soluciones de inteligencia artificial para que llegue a los diferentes canales de distribución y así podamos satisfacer el ámbito del uso de nuestros usuarios, ¿no? El segundo ejemplo de contenido líquido nos lo da Der Spiegel, David. Sí, el CEO en una de sus ponencias nos pareció muy interesante y muy visual como lo mostraba, ¿no? Der Spiegel, saben, es una publicación alemana, muestra siempre su estrategia como un news center, en el cual en el centro está el contenido que ellos gestionan y en círculos concéntricos cada vez más alejados de su control hay otra serie de formatos, de canales en los cuales ese contenido se distribuye. Esto siempre ha sido así, pero Stefan Ottnitz lo que presenta ahora es que para ellos el contenido debe ser líquido. Manteniendo esta misma estrategia, el contenido debe, digamos que, extenderse en todos estos círculos concéntricos cada vez en más burbujas y burbujas más grandes. Es la misma estrategia, pero con un cambio de concepto, con ese sentido de líquido. El CEO estaba tan convencido que lo mostró con estos 2 slides y también con este tercero, un poquito más visual, más colorido, pero estaba tan convencido que lanzó este mensaje, ¿no? Liquid content will flourish everywhere. No hay límites. El contenido líquido debe extenderse en cualquier lugar. Y esta es la idea fuerza que él llevó a partir de su estrategia y su experiencia y nos pareció también un ejemplo muy relevante de cómo este contenido líquido permea en varios aspectos de la realidad de los medios. Con toda esta información nosotros tenemos que adaptar cuál es nuestra visión a todo esto y es un poco lo que veníamos a hacer. Sé que la introducción es larga, pero era necesario saber por qué hacemos las cosas y en qué nos basamos. Nuestra idea obviamente viene de la redacción fluida, que es el título de esta presentación y es nuestra visión de cómo tenemos que aportar
a los medios a partir de esta realidad, de la relación con la audiencia, del contenido líquido, y lo hacemos con un módulo de inteligencia artificial que se llama Assistant, algunos a lo mejor ya lo conocen, y que tiene que ver con cómo nosotros vemos que las redacciones pueden empoderarse para hacer frente a esta situación. Pero un poco antes de hablar de redacción fluida, mostrarles todo esto, sí que habíamos pensado importante también a los que no nos conocen que sepan lo que es Xaloc. Pues Xaloc es un CMS que ya es líder en medios de habla hispana. Tenemos instalaciones en 12 países. Más de 3.500 usuarios utilizan nuestra plataforma para generar sus contenidos a diario, y esto acaba convirtiéndose en 540 millones de navegadores únicos al mes y más de 8.000 millones de páginas vistas servidas por Xaloc al mes. Ahí a la derecha pueden ver algunos de nuestros clientes. Aquí cerquita pues tenemos El Tiempo de Colombia, líder en el país, Multimedios y El Economista en México, Primicias en Ecuador o Listín Diario en República Dominicana, también forman parte de todos estos medios que utilizan nuestra plataforma. Marcas importantes en España como 20 Minutos, Vanguardia, Marca o la edición española de Huffington Post utilizan también nuestra herramienta, y también sitios muy relevantes en Italia como son Corriere della Sera o Gazzetta dello Sport, ¿no? Hay otros medios, otras plataformas de televisión, de radio e incluso corporaciones que utilizan también nuestra solución, y Xaloc además pertenece a lo que nos gusta llamar un ecosistema para el desarrollo tecnológico, que es Iberus, ¿no? Iberus es una compañía internacional, ya somos prácticamente 4.000 profesionales repartidos por todo el mundo. Tenemos oficinas en Argentina, en México, en Ecuador, en Colombia, obviamente en España, en Milán, etcétera, etcétera, para dar cobertura a todos nuestros clientes. Datos muy interesantes tanto de crecimiento como de ingresos y 42 áreas de especialización tecnológica. Xaloc y Iberus Media Lab forma parte de una de ellas, y desde ahí pues generamos o productivizamos Xaloc y muchos otros productos para cubrir las necesidades de los medios de comunicación. Con toda esta experiencia y todo este equipo, este concepto de redacción fluida se basa en 3 ideas fuerza también. El primero tiene que ver con la idea de que debemos fortalecer el producto con el uso de la inteligencia artificial para generar nuevos formatos de contenido. Cuando hablamos de contenido líquido que debe florecer en cualquier lugar, como veíamos antes, la IA nos puede ayudar a partir de un contenido base a generar otros formatos para mejorar esa distribución. Es una de las ideas fuerzas que Xaloc Assistant, ahora lo veremos, maneja para ayudar a esta redacción fluida. La segunda idea tiene que ver con el concepto de diversificar la distribución fuera de la plataforma. También con IA lo que podemos hacer es mejorar la indexación y la adecuación a canales. Una vez tenemos el contenido base, la IA nos puede ayudar a distribuirlo en nuevos canales, nuevos formatos para llegar a otras audiencias. Y la tercera idea es mantener el criterio editorial. Siempre es una constante en todas nuestras soluciones. Se ha hablado también esta mañana, todos los prompts en todas las instalaciones se gestionan de manera específica para cada publisher, cada uno, digamos, que adapta la inteligencia artificial a su realidad, y con un sentido de autenticidad del cual hablaremos luego. Esto es el PowerPoint y es, digamos, la posición más filosófica de lo que es la redacción fluida y la solución de Xaloc Assistant, pero ya que tenemos ingeniera en la sala, le hemos pedido también que la parte técnica nos ayude a explicarlo un poco mejor. Vale, pues cómo hemos hecho esto, ¿no? Sobre en qué se fundamenta Xaloc Assistant. Al final lo que hemos creado es Xaloc se conecta a un Tenant a través del módulo de Assistant. Un Tenant es básicamente un espacio cerrado y protegido, y lo que hacemos es ofrecer al usuario diferentes soluciones de prompting. Ya sabemos que no todas funcionan igual, para unas cosas va a funcionar mejor ChatGPT, para otras va a funcionar mejor Gemini, y el usuario podrá escoger en cada momento cuál de ellas quiere utilizar. Ponemos también una capa para personalizar el prompt, la nutrimos con contenidos del medio de comunicación, incluso con su guía de estilos, para que la respuesta se adapte mejor a las necesidades del medio, y añadimos además una capa pues, de otros servicios de inteligencia artificial para generación de imágenes, generación de audios, traducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues todo esto, como digo, en un ambiente cerrado se pone a disposición de los usuarios, y sobre este tenant lo que hacemos es construir una capa de management, obviamente para manejar todo el tema de permisos y usuarios que van a tener
acceso a esta herramienta y, muy importante, lo comentaba David, aunque sí que tenemos unos prompts por defecto, fruto también de nuestras investigaciones y de nuestras pruebas, es muy importante que cada medio de comunicación pueda editar sus propios prompts, porque no es lo mismo editar para un medio deportivo que para uno generalista, y además que pueda hacerlo también por sección, ¿no? No es lo mismo un prompting de titulación asistida para una sección viral que para una sección económica, por ejemplo, ¿no? Además de esto, esta es la versión integrada, pero hemos desarrollado SDKs y plugins que permiten que otros CMS o aplicaciones puedan utilizar estas features en las redacciones. Vamos a aprovechar para verlo en un vídeo muy rápido, en funcionamiento. Esto que van a ver no es un vídeo promocional, es un vídeo funcional. Está capturado a la pantalla para que vean cómo funciona Assistant en tiempo real. Ese es el interfaz de Xaloc, interfaz muy visual. Esta es la parte superior con todo el filtrado de búsquedas para que un usuario pueda buscar contenido en una sección, en una fecha de creación, una fecha de publicación y buscar el contenido que le interesa. Todos los contenidos disponibles en formato muy visual, código de color para ver el estado del contenido, rojo si no está publicado, verde publicado, amarillo en pendiente, azul en programado, y a partir de aquí el usuario puede acceder a crear un nuevo contenido, en este caso una noticia. Formato muy visual, vemos el template y la estructura del contenido, y aquí en este ejemplo hemos tomado un texto de aranceles de Trump, que siempre está de actualidad, da igual la semana del año, por lo tanto siempre sirve, ¿no? Acá el redactor toma titulación asistida, activa el pulpo de Assistant, que es el IA, y aquí lo que el prompt generan son asistencia de títulos. 5 opciones de título que el redactor puede escoger a su criterio y ese título se lo lleva directamente al template para con esa asistencia titular el contenido. Puede cambiar el título y obviamente lo puede editar porque está en control. Funciona muy similar para las bajadas, las entradillas. Lanzamos esa función, es el periodista el que lo lanza, la IA no se activa si el usuario no lo requiere, e igual es otro prompt diferente, editable, en el cual generamos la entradilla, la bajada, el subtítulo para este tipo de contenido, siempre con el control del periodista, que es el que elige qué contenido poner y cómo editarlo. Assistant se integra con cualquier elemento, incluso con imágenes. Podemos lanzar un prompt para generar una imagen, es algo más delicado. En este caso le hemos dicho que queremos un funcionario de espaldas en un puerto, porque estábamos hablando de aranceles. Para contenidos evergreen puede ser interesante. Acá utilizamos la librería Imagery de Google, tiene un gran realismo. El redactor elige una imagen y esa imagen se importa directamente en el CMS. Assistant tiene muchísimos casos de uso, los llamamos casos, no agentes, pero por ejemplo aquí estamos generando los metadatos, que significa SEO title, SEO description y SEO keyword para este contenido. Optimizar el posicionamiento, la distribución que hablábamos anteriormente, es una de las funciones que tenemos integradas. Creo que Opi lo hablaba esta mañana, por poner negritas, es de lo que más celebran las redacciones, ¿no? Porque no tienen que recorrer el texto y poner todas las negritas. En unos segundos tenemos todas las negritas en el texto, un botón y las negritas directamente al texto, con criterio del prompting para destacar aquellas que tienen relevancia semántica o que sean nombres propios, ¿no? Lo mismo con los tags, tagueamos de manera muy rápida, nos da la sugerencia y el redactor es el que decide esos tags si los quiere mantener, si los quiere cambiar, siempre antes de publicar el contenido. Esta es tarea previa con el tenant que explicaba Belén para securizar que usamos inteligencia artificial, no con APIs, no con elementos públicos que puedan llevar el contenido donde no queramos, siempre en un entorno cerrado. El redactor publica el contenido, One Click Publishing, ya estaría disponible y el sistema también nos permite a partir de aquí trabajar en varios canales, varios formatos. Esto sería editar el contenido para un celular, podemos cambiarlo, podemos modificarlo, podemos verlo, y esto sería canales de redes sociales, en este caso para Facebook. Podemos también activar Assistant y optimizar la versión para la distribución en redes sociales o manualmente colocar, por ejemplo, una foto diferente, más tipo infografía, para que ese contenido en Facebook o en X tenga un formato y una presentación diferente. Por lo tanto, es el periodista el que pilota y el que gestiona toda esta integración, pero obviamente puede activar donde quiera, como Assistant se activa y le ayuda, le asiste en estas tareas. Este es un Assistant, es el primer modelo, pero tenemos otro más que queríamos mostrarles también hoy. Exacto, les he comentado anteriormente que también hemos desarrollado un plugin que puede conectarse para otros CMS, en este caso lo hemos activado encima de un WordPress, aparece nuestro pulpo ahí abajo a la izquierda, el usuario pues eso, dentro de WordPress, si entra a un contenido en concreto puede activar el asistente y funciona de la misma manera con una interface muy parecida a la solución integrada. En este caso estamos pidiendo sugerencia de titular, nos devuelve pues también los 4 o 5 los titulares que queramos y los podemos llevar a la caja de texto sin mayor problema. Lo mismo para la parte de las entradillas,
podemos pedirle al asistente que nos sugiera algunas entradillas, algunos resultados, y de esos resultados llevarlos de nuevo muy fácilmente a la caja de texto. El ejemplo con las negritas que comentaba David antes también se puede hacer, se activa por ejemplo aquí desde la barra editorial del cuerpo de texto, y también pues hablamos de la sugerencia de negritas y cómo el usuario lo puede llevar de forma fácil al cuerpo del texto. Esta es nuestra visión de la redacción fluida y cómo Assistant puede ayudar en estas transformaciones y estas tendencias que veíamos. El tercer ejemplo hablaba de autenticidad, y para cerrar un poco la presentación y poder irnos a almorzar, quería recuperar un slide del año pasado, que es este. Algunos se acordarán, si no lo vamos a resumir muy rápido, porque durante este último año han pasado cosas con este ejemplo. Este es un contenido que me envió mi mujer, porque es foodie, y me envía mira mucho contenidos de cocina, y me envía este contenido de que las contraindicaciones de las huevas de pescado son seguras para ti. Y en este texto lo que veo es que alguien explica que en unas condiciones particulares las huevas de pescado pueden ser nocivas para la salud, y que por lo tanto este artículo científico nos va a explicar las circunstancias de esa realidad. Hago un poco de scroll para ver qué es lo que sucedía, y me encuentro en el segundo párrafo ese texto que ven acá, directamente publicado en este contexto. Ventajas. Lo siento. Como modelo de lenguaje de IA no puedo generar opiniones, ya que carezco de emociones y subjetividad. Por favor, proporcione más información o una solicitud específica, estará encantado de ayudar en lo que decida. Este era el texto publicado en este contenido. Esto es lo que mostramos el año pasado, pero en estos últimos 365 días hemos querido hacer un poco de periodismo de investigación, a ver esto de dónde venía. Y hemos tratado de ver quién era el autor de todo este contenido para hablar con él y ver un poco de qué manera esto sucedía, ¿no? El primer paso que hicimos fue mirar en el apartado sobre mí de este blog, y efectivamente venía el autor del contenido. Es un cocinero, se llama Hugo Sáez, y se presenta. ¿Qué hicimos? Googlear Hugo Sáez, y no había información de Hugo Sáez, no tenía redes sociales, no parecía un cocinero muy famoso. Lo podíamos haber dejado acá, pero lo que hicimos fue hacer con las herramientas de Google una búsqueda inversa con la fotografía. Buscamos la foto y vimos que la foto estaba obtenida de una librería de fotos gratuitas, con lo cual parecía que Hugo Sáez no era el autor del blog, ¿no? Lo podíamos haber dejado acá, somos un poco tercos, y lo que hicimos fue buscar en el dominio de Internet. Era Club Cocina, y buscamos, tuvimos suerte, y encontramos quién era el registrador de este dominio. No era Hugo Sáez, se llamaba Antonia, con dos apellidos que hemos pixelado. Googleamos Antonia y tuvimos un poco más de suerte, porque encontramos que Antonia sí tenía en X una página propia. Se hacía llamar Toñi, diminutivo de Antonia, los apellidos y la foto la pixelamos, y Toñi en su red social decía lo siguiente: haciendo ahora webs automáticas de valor. Lo de la web automática, sí, lo del valor, no, con las huevas no sé yo si tan valor no era, ¿no? Tuvimos suerte porque buscamos la información de Toñi, y tenía un blog fantástico en el cual tenía un post que decía: ganar dinero desde casa con AdSense haciendo webs automáticas, que era lo que hacía. Y explicaba cuál era el servicio concreto que hacía para este ejercicio. Y acá pasaron cosas y tomamos alguna decisión. Sí, hasta aquí la parte divertida del periodismo de investigación. A mí me toca la parte dramática. Tomamos el laptop, vamos a la página del servicio de Toñi y nos encontramos con este site, ¿no? Este site que ofrece pues, formaciones para generar contenidos automáticos, para ver cómo se posicionan bien en buscadores y redes sociales, y además 3 planes para la generación de esos contenidos automáticos. El primer plan se llama Kit, como si fuésemos un niño capaz de generar contenidos automáticos. El segundo va un poquito más allá, ya somos un squad para generación de contenidos, y en el tercero ya somos un ejército, un army, para esa generación de contenidos automáticos. En el primer caso, Toñi nos habla de que el primer plan puede generar 400 posts al día. Piensen ustedes, ayer Claudio nos decía que el New York Times genera alrededor de 200 contenidos diarios. Piensen en sus redacciones, en cuántos contenidos son capaces de generar y sobre todo qué recursos de personas y tecnológicos hay detrás para conseguir que esa publicación de contenidos sea posible. Pues este plan genera estos 400 posts por 25 €, da un poquito igual, al mes. Si nos vamos al siguiente plan, el de los squads, nos encontramos con que podemos generar del orden de 2000
contenidos al día por $60. Y si vamos al ejército, somos capaces de generar, o son capaces de generar 4.000 posts por $99. Y esta es la parte dramática de la generación de contenidos automáticas con inteligencia artificial, pero aún hay más, porque a nosotros como CMS también nos afecta esto. Y es que resulta que si bajas un poquito en el site, te encuentras con que, oye, pues si no tienes tiempo ni ganas de generar webs, esta gente te genera hasta 10 webs automáticas por $1.300, más de 25 webs por $3.000 y más de 50 webs automáticas por $5.000. La verdad es que no queríamos cerrar tampoco la presentación con esta idea tan dramática y irnos con este mal sabor de boca al almuerzo. Así que es el último slide, me va a costar remontar esto, pero nos va a costar remontar. Pero a modo de conclusión, todo esto que explicaba Belén, la realidad es que nos inspira una frase de un periodista en España muy admirado, y es esta frase, ¿no? Él dice que en una inundación lo primero que escasea es el agua potable, y creemos que este ejemplo lo explica, ¿no? Lo que son ustedes y lo que representa la SIP es el agua potable. Son contenidos profesionales, hechos por profesionales que informan a sus audiencias, ¿no? Los ejemplos que veíamos ayer de Azteca Televisión, de Univisión, de La Nación de Argentina, de El Comercio de Perú o Dutriz, que nos hizo un discurso memorable, hablan de ese agua potable, que no es agua potable para sus audiencias, es agua potable para sus sociedades. Nosotros desde la tecnología compartimos ese principio, estamos aquí para ayudar cuando eso sea posible y les agradecemos mucho la atención. Nosotros somos Iberus. Muchas gracias. Muchas gracias.